Dios me los bendiga, hermanos, amigos, familiares. En este hermoso día, hoy les voy a hablar bajo el tema la lealtad de Dios. Bendita la gloria del Dios que vive. Ya que el hombre confunde la lealtad de Dios con la lealtad del hombre. Bendita la gloria del Dios que vive. Y la palabra se encuentra en el Salmo 119, 90. Y dice así, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, amén y amén. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenanza subiste todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de misericordia y de amor, en esta hora, Padre, me presento delante de usted, Padre, como instrumento, Padre, Dios mío, que tú vas a usar en esta mañana, Señor, para yo poder traer esta palabra. Unge mi garganta con aceite, Padre, pasa un tizón encendido por mis labios, Padre, para que yo, Jehová, no hable por emoción, porque sé, porque me dijeron, sino porque tu palabra así lo dice. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén y amén. Muchas veces confundimos la lealtad, como dije al principio, del hombre con la lealtad del Señor. Pero el Señor siempre nos ha sido fiel. El Señor nunca nos ha fallado. Los que le fallamos al Señor somos nosotros. Y siempre buscamos la excusa porque somos humanos, pero nunca nos hemos podido sentar a pensar, Jesucristo fue como yo, hombre. Jesucristo fue como yo, humano. Jesucristo fue como yo. Por sus venas corrían sangre. Bendita la gloria del Dios que vive. Y sin embargo, Jesucristo cumplió todo lo que su Padre le dijo que hiciera. Hizo la voluntad de su Padre, hermano. Porque tenemos que vivir con la voluntad del Señor. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Tenemos que ser conformistas con la voluntad de nuestro Dios. Bendita la gloria del Dios que vive. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos que el Señor haga nuestra voluntad, que el Señor haga lo que nosotros queramos y no lo que Él quiere, no lo que está plasmado en su palabra. Y Él nos sigue siendo leal, porque aquí dice, por tu ordenanza subiste todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. O sea, nosotros echemos el susurro del aire, eso le está sirviendo al Señor. El canto de los pajaritos, la risa de un niño, las aves, los insectos, todo fue creado por el Señor, y aquí dice que todo le sirve a Él. Bendita la gloria del Dios que vive. Mire, si Dios es tan leal para con el hombre, que Dios mismo, cuando cae el agua para buenos y malos. Cuando sale el sol para buenos y malos. Cuando Dios nos despierta a los malos, como también le da un nuevo día a sus hijos, a sus siervos, a sus siervas. Bendita la gloria de Dios que vive. Entonces, ¿por qué nosotros nos quejamos de que si Dios me dejó solo, que si Dios esto? Óigame, porque te estás quejando en contra de aquel que te es leal, que ha sido leal desde el principio. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en el Salmo 145, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. O sea, Él es un Dios justo. No se crean que porque nos ha pasado esto, nos ha pasado lo otro, nos ha pasado accidente, hemos estado postrados en cama. Hay personas que le han servido al Señor todo el tiempo, bendita la gloria del Dios que vive,
y están postrados ahora mismo en una cama sin poderse levantar. Pero Dios no los ha abandonado, Dios a nosotros no nos abandona. Nosotros somos los que nos vamos poco a poco alejando de Dios. Bendita la gloria del Dios que vive, y Él siempre leal. Él ahí leal a nosotros. Él no es fiel. Pero nosotros no entendemos las cosas del Señor. Nosotros lo que nos hemos puesto es a estar quejándonos en vez de estar agradeciendo lo leal que es el Señor para con nuestra vida. Bendita la gloria de Dios que vive. En Romanos 3:3 dice: si algunos le han sido infieles, óigame eso, si algunos de nosotros le hemos sido infieles, eso irá a anular la fidelidad de Dios. Si nosotros le somos infieles, dice en el Salmo 3, en Romanos 3:3, que aquellos que le han sido infieles, eso irá a anular, oigan bien, anular la fidelidad de Dios. Buenas noticias, no, aunque tú le seas infiel, Él va a seguirte siendo fiel. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en Tesalonicenses, según Tesalonicenses 3 dice: pero fiel es el Señor quien nos fortalecerá del maligno. Pero fiel es el Señor que nos va a fortalecer del maligno. ¿De cuántas Dios no te ha librado a ti y tú ni te has dado de cuenta? De cuántas Dios, bendita la gloria, te ha cuidado a ti y no nos hemos dado de cuenta. Bendita la gloria de Dios. Esto significa que no se puede estar jugando con fuego. Pero fiel es el Señor quien nos fortalece, nos fortalecerá del maligno. Y cuando nosotros leemos estos textos, que fiel es el Señor, de que nos libras del maligno, ¿por qué nos estamos quejando a diario? ¿Por qué tanta queja delante de nuestro Señor? Cuando Él a ti no te ha dejado caer, cuando tú has estado debilitado, Él te ha dado la fuerza, te ha levantado de tal manera. Bendita la gloria que vive, que tú lo que dice esto fue Dios. Dios fue el que me levantó. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos jugando al cristianito? ¿Por qué nosotros seguimos quejándonos ante Dios cuando Dios nos es fiel? Dios nos deja el justo caído. Bendita la gloria del Dios que vive. En 1 de Timoteo, bendita la gloria del Dios que vive, 1:12 dice: cuando Dios da ministro, nos llama, nos elige, es porque Él sabe que podemos, que no nos quepa la duda. A veces un pastor una vez me preguntó: sierva, ¿usted cree que yo tengo el llamado de pastor? Solamente lo miré y le dije: cuando te lo profetizaron, ¿qué fue lo que te dijo el Espíritu? Porque nosotros, viene cualquier profeta y me dice a mí: tú vas a ser evangelista. Ya soy evangelista, me voy a las redes sociales, la evangelista Lili. Eso no es así. Tengo que irme de rodillas. Tengo que irme a preguntarle al Señor si el que habló no fue un charlatán o el que habló fue de parte del Señor. Y este pastor, yo le dije: ¿qué te dijo el Espíritu Santo? Quizás no sea tu tiempo pastorear, pero de que tienes el llamado, lo tienes. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos redarguye. Espíritu Santo, bendita la gloria de Dios, es el ser que tiene que vivir en los siervos y siervas del Señor, que nos confirma el llamado. Hoy día
Mire, hermano, esto, y yo lo he dicho en mis predicaciones, allá en Puerto Rico, en muchas iglesias tú tienes que tener un ministerio, tú tienes que tener un cuarto año de instituto, tú tienes que ir a la universidad a coger ministerio, te echan en una tómbola, y entonces, ¿qué sucede? Si sale tu nombre, pues ya tú eres pastor. Eso yo no llamo llamado pastor. Es bueno estudiar, es bueno tener conocimiento para uno propio. Hay que tener conocimiento de la palabra para uno poder defenderse de la herejía, de defenderse de todas esas sectas que hay allá afuera, de uno poder defenderse, bendita la gloria al Dios que vive, de gente que se han descarriado, que le han dado la espalda al Señor y quieren contender con uno con la palabra. Es bueno estudiar, pero no creo, porque yo conocí un pastor en Puerto Rico que no sabía leer ni escribir y era pastor, pero ¿sabe quién era el que lo dirigía? El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo. Dios le daba palabra. Él se sabía los textos de rabo a cabo, él se los sabía. ¿Por qué? Porque eso solamente lo da el Señor. Bendita la gloria del Dios que vive. No estamos buscando, bueno, dice Pablo, que anhelemos los mejores dones. Yo conozco un señor que él anhelaba hablar en lengua, pero este era un siervo del Señor. Nunca tuvo el don de lengua. Dios sabe por qué, bendita la gloria al Dios que vive. Era un señor que él era dedicada su vida a Dios. Yo no vivía dentro de su casa, yo no sé lo que no hacía. No estoy diciendo que Pablo está mal, pero nosotros podemos anhelar, pero si Dios dice no, es no. Nosotros somos elegidos por el Señor, porque no todo el mundo le sirve al Señor. No todo el mundo tiene aguante. Bendita la gloria del Dios que vive. No todo el mundo tiene esa fortaleza, esa fuerza, esa valentía para poder llegar a una iglesia y aguantar todo lo que se predique a través de la palabra. Bendita la gloria del Dios que vive. Nosotros tenemos que ser, por eso es que la misma palabra dice que Dios nos llama a cobardes. La palabra dice, y también la palabra dice en Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Bendita la gloria del Dios que vive. Porque si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener esa fuerza, esa valentía para poder sobrepasar todo aquello que nos ven, que nos viene, porque el Evangelio no es fácil. Bendita la gloria del Dios que vive, pero sí se puede, porque si Cristo pudo, usted puede, yo puedo. Bendita la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora. Entonces, no nos debe de quedar ninguna duda en nuestro corazón cuando Dios nos llama a un ministerio, o cuando Dios te elige para que seas siervo, sierva, que quiere decir servir. Bendita la gloria de Dios. Cuando Dios te toca a ti, bendita la gloria de Dios que vive. Cuando Dios nos toca, tenemos que estar seguros de que es Dios y no es otra cosa diferente. Gloria al que vive. En 1 Corintios 10:3 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común, pero fiel es Dios que nos permitirá que no seamos tentados. O sea, aquí lo que te quiere decir, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común. O sea, todo. El diablo te va a tirar con todo. Te lo reprendo en el nombre de Jesús. Él te va a tirar cuanto dardo hay. Él va a usar a tu familia. Él va a usar a tus hijos. Él va a usar al pastor. Él va a usar a la esposa del pastor, a los hijos del pastor, al hermano que está al lado, para hacerte la vida imposible. Pero fiel es Dios que va a estar contigo, porque si Dios te llama, Dios te respalda. Dios, aquellos que llama, Dios los respalda. Y si tú crees que tú tienes un llamado del Señor, si tú crees, bendita la gloria al Dios que vive,
que Dios te ha llamado no para que seas un maestro, un profeta, para que seas un pastor. Si Dios te ha llamado, si tú estás seguro de que fue Dios el que te llamó, siga para adelante, mi hermano, siga para adelante, pastor, siga para adelante, evangelista, porque no a todos Dios elige y llama. Bendita la gloria de Dios que vive. Dios elige a los suyos, a los que saben que no importa por la travesía que van a pasar en estos caminos, que no le importa la tormenta que venga sobre ellos y su familia, Él le va a seguir siendo fiel al Señor. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice, y cuando dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común, pero fiel es Dios. Sea Dios para estar contigo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, en las luchas, en las batallas. Dios va a estar contigo en todo tiempo. Dios no te va a desamparar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios leal. Porque Dios no es hombre para mentir. Porque si Dios dice, yo estaré contigo, contigo va a estar. Si el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, Él te va a responder. Bendita la gloria del Dios que vive. Pero nosotros le tenemos que corresponder al Señor a esa lealtad que Él tiene para con nosotros. Nosotros tenemos que corresponderle a Él de una manera u otra, que sea agradable al Señor, para que el Señor siga con esa fidelidad, para que el Señor siga siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Porque a veces creemos que Dios no es el mismo de hoy, de ayer y de mañana, pero Dios lo es. El que ha cambiado eres tú. El que cambiamos somos nosotros. El que quitamos la mirada de nuestro Señor somos nosotros. Porque nos creemos que Dios nos ha abandonado. Cuando tú te creas que Dios te ha abandonado es cuando Dios está más cerca de ti. Cuando tú creas que por lo que tú estás pasando, bendita la gloria de Dios que vive, estás batallando solo. No, Dios está ahí en medio de tu batalla, en medio de tus malos tiempos, en medio de tu lucha, en medio de tu enfermedad. Dios está contigo. Dios te ha sido leal desde que te ha llamado, desde que tú naciste, porque te permitió nacer. Dios no elige cualquier cosa para que le sirvan a Él. Dios elige. Él dice que lo más vil de la tierra ha elegido el Señor. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos sido manduletes, hemos sido malos, pero a Dios le ha placido llamarte a ti, llamarme a mí, llamar al quien Él quiera y darle autoridad. Dios nos da autoridad para sacar demonios. Dios nos da autoridad para que nosotros podamos reprender demonios, reprender enfermedades. Pero mire, hermano, ¿sabes por qué no lo podemos ver? No podemos orar y sacar demonios, no podemos reprender demonios, enfermedades ni nada, porque no le somos leales al Señor, porque no estamos haciendo como Dios quiere que hagamos, porque le estamos sirviendo de espaldas al Señor, mientras Él está de frente todo el tiempo. Bendita la gloria de Dios que vive. Dice en Primera de Reyes, sabe que cuando Dios no es leal, cuando viene la tentación, viene esa tentación en contra de nosotros, bendita la gloria del Dios, que no podamos soportar, creemos que no podemos soportar cuando viene la tentación, la lucha, las enfermedades, las batallas. Pero dice que Dios es fiel, que Dios no nos dejará ser tentado más allá de lo que tú puedas aguantar, porque Dios es un Dios justo, Dios no es un Dios cruel. El mismo Job se quejaba hasta que a lo último, bendita la gloria del Dios que vive, pudo decir, de oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven. Bendita la gloria del Dios que vive.
¿Por qué? Porque en un momento dado José creía que Dios lo había dejado solo. En un momento dado José se maldijo hasta el día que iba a morir. En un momento dado la esposa dejó, los amigos dejó, todos le tiraron. Óyeme, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero como Job era un hombre justo, Job sabía que Dios estaba con él, pero él lo que quería era sacarse todo eso de adentro. Todo eso que estaba pasando, él se creía que contendiendo con el Señor, él iba a lograr algo. Nosotros contendemos con el Señor creyendo que nos merecemos lo mejor. Nosotros contendemos con el Señor creyendo que Dios es un Dios injusto. Nosotros día tras día contendemos con el Señor creyendo que Dios nos ha abandonado. Siempre estamos en esa quejabanza delante del Señor. Pero imagínense de cuántas cosas el Señor no te ha librado, de cuántas cosas, bendita la gloria de Dios que vive, nosotros hacemos y le echamos la culpa a Dios. Cuando todo nos sale mal, le echamos la culpa a Dios. Cuando Dios no tiene ninguna culpa, porque Dios ha sido fiel. Dios es un Dios leal, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, soberano. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios a quien yo le sirvo. ¿Por qué me voy a estar constantemente quejando delante del Señor cuando todo lo que me ha sobrevenido ha sido porque yo me lo he buscado? Bendita la gloria del Dios que vive. Pero cuando tú le eres fiel al Señor, te va a sobrevenir, bendita, toda clase de lucha, de batalla, pero Dios te tiene de la mano. Cuando ya no puedas caminar, Dios te carga, bendita la gloria del Dios que vive. Dios te abraza, Dios te da, bendita la gloria de Dios que vive. Hermanos, tenemos que aprender a depender del Señor. No de la lealtad del hombre, porque el hombre es infiel. El hombre hoy está contigo, mañana no. El hombre hoy te tiene en la mano y el otro día te deja caer. El hombre te sube como para la nube y de momento te deja caer. Pero Dios no. Si has caído de los caminos del Señor, de la gracia del Señor, es porque nunca le fuiste fiel, porque nunca confiaste en el Señor. Si estás en el mundo de nuevo, después de haber probado este manjar de la palabra, es porque tú te lo buscaste, es porque tú, bendita la gloria del Dios que vive, es porque tú te has buscado. Porque si aquí dice que fiel es Dios, dice, si somos fieles, Él permanece fiel. El mismo Jesucristo le fue fiel. Y cuando estaba en la cruz dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fue en un momento de flaqueza. Fue cuando Él solo se quejó. Él pasó por similitudes, Él pasó, bendita la gloria del Dios que vive, Él pasó por latigazos, lo apedrearon, lo escupieron, le pusieron, pero Él ahí fiel a hacer la voluntad de su Padre. Pero ya cuando estaba en la cruz, ¿quién me abandonó? Él sabía que su Padre no lo iba a abandonar, bendita la gloria del Dios que vive. Pero imagínese Él en esa cruz, llevando nuestros pecados, y nosotros aún nos hemos reído de Él, porque si no hacemos la voluntad del Señor, no le somos fieles al Señor, nos estamos burlando de aquel que murió en la cruz, de aquel que en un momento dado le preguntó a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero nosotros estamos todo el tiempo, somos infieles, y estamos todo el tiempo preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no nos buscamos ese por qué dentro de nuestros corazones y sabemos qué es lo que sucede? ¿Por qué estoy pasando estas luchas? ¿Por qué estoy pasando estas batallas? ¿Por qué esta enfermedad?
Lo que, en vez de estar preguntándote por qué, dice, Dios es fiel y está conmigo en todo momento. Gloria a Dios que vive. Y en Primera de Reyes 1:50, miren lo que dice. Santo, y con esta pues le termino. 1:50 dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. O sea, cuando nosotros estemos en persecución, en luchas, en batallas, corramos al altar. Este hombre, Salomón, le iba a quitar la vida, pero este hombre fue y se metió en el altar y se agarró de los cuernos del altar. Y miren lo que pasó. Dice, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Pero donde él, esa lucha, esa batalla interna que él tenía, donde él corrió al altar, se asió de los cuernos del altar. Bendita la gloria del Dios que vive. Y mire lo que dijo. Y dice, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Si eres un hombre que haces el bien, que eres justo, que eres bueno, que delante del Señor te presentas como una persona fiel y justa, y estás agarrado de los cuernos del altar, mire lo que dice. Si uno de sus cabellos caerá en tierra, dice, y Salomón dijo, si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallase mal, en él morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino. Y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea, Salomón perdonó al hombre. Pero ¿a dónde él corrió? Él no corrió a su casa, él no corrió ante su familia a esconderse, él corrió a los cuernos del altar, él se acercó del cuerno del altar, y aquí no me saca nadie. Gloria a Dios que vive. Y así es que nosotros tenemos que ser, agarrar a nuestro Señor, ponernos esa palabra aquí, para que no haya nadie usado por Satanás, para que no venga ningún satélite del diablo, para que no venga ningún maligno a sacarte de los caminos del Señor. Dios es leal, Dios es fiel, y como es fiel, así tenemos que serle nosotros a Él. Vamos a dejar ya la quejabanza de estar mirando al hermano que está haciendo la vida imposible. Hermano, vamos a llenarnos de amor y de paz, y cuando nosotros nos llenemos de ese amor y de esa paz, mire hermano, usted no va a tener enemigo de nadie. El único enemigo que va a tener va a ser Satanás. Pero dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, si usted tiene amor, usted tiene a Cristo, usted tiene paz en su corazón, ningún mal le sobrevendrá que usted tenga queja del Señor. Ande con Cristo en el corazón, ande con amor y con paz, para que se gane sus enemigos, para que traiga a sus enemigos a los pies de Cristo, para que se gane armas. Pero mientras estamos dando a la lengua, mientras nos estamos, bendita la gloria de Dios que vive, comiéndonos unos a los otros, ¿cómo vamos a traer armas a los pies de Cristo, que es a lo que el Señor nos ha llamado? Dios te bendiga.